Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian Castañeda, estudiante de psicología. El día de hoy realicé una presentación. Se llama El inconsciente cognitivo y sus implicaciones neuropsicológicas. Entonces, como primera medida tenemos que el inconsciente cognitivo es un concepto que se refiere a la capacidad humana de procesar información de forma inconsciente. Este concepto ha sido objeto de estudio de la psicología cognitiva desde hace décadas y ha generado un gran debate sobre su naturaleza y sus implicaciones. En esta presentación vamos a abordar los siguientes temas relacionados con el inconsciente cognitivo: la definición del inconsciente cognitivo, la negligencia atencional, el aprendizaje inconsciente, la memoria inconsciente y las disociaciones neuropsicológicas. Entonces, tenemos que la definición del inconsciente cognitivo, el inconsciente cognitivo se define como la capacidad de procesar información de forma inconsciente. Esto lo dijo Freud en el 2000. Esta definición implica que el inconsciente no es un simple vacío de conciencia, sino que es un sistema de pensamientos de información que opera de forma independiente a la conciencia. El inconsciente cognitivo está implicado en una amplia gama de procesos cognitivos como la percepción, la atención, la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones y el control emocional. Bueno, entonces tenemos al padre uno de los padres de la neuropsicología, que fue Jules de Jurien. Bueno, es que no soy tan bueno para pronunciar. Él fue un neurólogo suizo francés que vivió entre 1849 y 1917. Es considerado como uno de los pioneros de la neurocirugía. Sus contribuciones al estudio de las funciones cerebrales son fundamentales. Él describió por primera vez la negligencia atencional, un trastorno que se produce por lesiones en el hemisferio cerebral derecho. También describió la dislexia, un trastorno que afecta a la capacidad de leer, y la apraxia, un trastorno que afecta a la capacidad de realizar movimientos voluntarios. Su trabajo ha tenido impactos significativos en el desarrollo de la neurología y sus contribuciones siguen siendo relevantes en la actualidad. Entonces tenemos que la negligencia atencional es un trastorno cognitivo que se caracteriza por la incapacidad para prestar atención a estímulos situados en el lado opuesto al daño cerebral. Este trastorno puede afectar la percepción, la atención, la memoria y la orientación espacial. Existen dos tipos principales de la negligencia atencional: la negligencia unilateral espacial, es la capacidad de atender estímulos situados en el lado opuesto al daño cerebral. La negligencia unilateral visual es la capacidad para ver estímulos situados en el daño opuesto al daño cerebral. La negligencia atencional puede ser causada por las lesiones en el hemisferio cerebral contralateral al lado afectado. Las lesiones más comunes se conocen como el lóbulo parietal, el lóbulo frontal o el tálamo o el tálamo. Bueno, ¿qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? La negligencia atencional es la incapacidad para orientarse o responder adecuadamente a estímulos situados al lado opuesto al daño cerebral, generalmente en el hemisferio derecho. Allegri, en el 2000, dijo que existen diferentes tipos de negligencia atencional según el tipo de estímulos en el espacio o en el dominio cognitivo afectado por por afectado. Algunos ejemplos son negligencia visual, falta de atención a los estímulos visuales del lado izquierdo del campo visual. Negligencia auditiva, falta de atención a los estímulos auditivos del lado izquierdo del espacio auditivo. La negligencia táctil, falta de atención a los estímulos táctiles del lado izquierdo del cuerpo. Negligencia motora, falta de iniciativa
o ejecución de movimientos al lado izquierdo del cuerpo. La negligencia personal, falta de atención al propio lado izquierdo del cuerpo. La negligencia extrapersonal, falta de atención al espacio externo del lado izquierdo del cuerpo. La negligencia representacional, falta de atención a las imágenes mentales del lado izquierdo del espacio. La negligencia espacial, falta de atención a las relaciones espaciales entre los objetos o las partes de un objeto. La negligencia numérica, falta de atención a los números o las cantidades del lado izquierdo de una escala numérica. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y equivalente y evidencia? ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué equivalencia hay a su favor? Disculpen. El aprendizaje inconsciente es la adquisición de conocimientos o habilidades sin que el sujeto sea consciente de lo que ha aprendido o de cómo lo ha aprendido. Freud, en el 2000, dijo estas palabras: hay evidencia de que el aprendizaje inconsciente ocurre en diferentes dominios cognitivos, como el lenguaje, la música, la categorización o la solución de problemas. Hay algunos ejemplos de estudios que lo demuestran. Entonces, el primero, de River, en 1967, mostró que los sujetos podrían aprender una gramática artificial sin saber las reglas que la generaban, y que podían reconocer nuevas secuencias generadas por la misma gramática mejor que otras aleatorias. Entonces tenemos también a Safran. En 1996 mostraron que los bebés podían extraer las unidades básicas de una lengua desconocida, sílabas o palabras, a partir de la exposición o un flujo continuo de sonidos, sin recibir ningún tipo de retroalimentación o instrucciones específicas. Claremans y McClellan en 1991 mostraron que los sujetos podían aprender y predecir la secuencia de apariciones de unos símbolos en una pantalla sin saber que la secuencia seguía una regla determinada y sin poder verbalizarlas. Berry y Broughton en 1984 mostraron que los sujetos podían aprender a controlar un sistema complejo, una planta química simulada, sin saber que las variables influían en el funcionamiento del sistema o cómo lo hacían. Bueno, en el aprendizaje inconsciente es un tipo de aprendizaje que se produce sin la intervención de la conciencia. Este tipo de aprendizaje puede producirse a través de una variedad de mecanismos, como el aprendizaje asociativo, el aprendizaje observacional o el aprendizaje procedimental. Existen diversas evidencias a favor del aprendizaje inconsciente. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas pueden aprender a realizar tareas complejas de forma inconsciente, como conducir un coche o tocar un instrumento musical. La memoria inconsciente es un tipo de memoria que se almacena y se recupera de forma inconsciente. Este tipo de memoria puede implicarse en una variedad de procesos cognitivos, como la comprensión del lenguaje, la toma de decisiones, la resolución de problemas. Existen diversas evidencias a favor de la memoria inconsciente. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas pueden recordar información que son conscientes de recordar. Tenemos las disociaciones neuropsicológicas. Las disociaciones neuropsicológicas son fenómenos en los que dos o más procesos cognitivos están afectados de forma diferente por una lesión cerebral. Estas disociaciones proporcionan evidencia de que los procesos cognitivos están separados y que operan de forma independiente. En el contexto del inconsciente cognitivo, las disociaciones neuropsicológicas pueden ayudar a comprender la naturaleza
de este fenómeno. Por ejemplo, la negligencia atencional es una disociación que afecta a la atención, pero no a la percepción. Esto sugiere que la atención y la percepción son procesos cognitivos separados. ¿Qué es la memoria inconsciente y de qué se evidencia a su favor? La memoria inconsciente es la capacidad de almacenar, recuperar información sin que el sujeto sea consciente de lo que recuerda o de cómo lo recuerda. Freud en el 2000. Hay evidencia de que la memoria inconsciente se manifiesta en diferentes tipos de memoria, como la memoria implícita, la memoria prospectiva o la memoria emocional. Algunos ejemplos de estos estudios que lo demuestran son: en 1987, Schachter mostró que los sujetos con amnesia anterograda podían mejorar su rendimiento en una tarea de habilidades motoras, trazar un dibujo visto a través de un espejo, sin recordar haber realizado la tarea antes o haber mejorado en ella. Graf y Schachter en 1985 mostraron que los sujetos podían reconocer palabras previamente presentadas en una lista mejor que en otras nuevas, sin recordar haber visto las palabras antes o saber que se les iba a pedir que las reconocieran. Einstein y McDaniel en 1990 mostraron que los sujetos podían recordar realizar una reacción futura, como llamar a un amigo, sin recordar haberse propuesto hacerla o saber que se les iba a preguntar por ella. Ledoux en 1996 mostró que los sujetos podían desarrollar una respuesta emocional condicionada como el miedo, un estímulo neutro como un tono, sin recordar haber asociado el estímulo como un evento adversivo, como una descarga eléctrica, o saber que se les iba a exponer al estímulo. Aquí vamos a describir dos posibles disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan a la percepción o a la atención. Una disociación es la presencia de una función cognitiva intacta junto con otra función cognitiva alterada, lo que implica que ambas funciones dependen del sistema cerebral diferentes o independientes. Esto lo dijo Martínez Parra en el 2011. Algunas posibles disociaciones presentes en síndromes neuropsicológicos que afectan la percepción o la atención son la agnosia visual asociativa y la agnosia visual aperceptiva. La agnosia visual asociativa es la incapacidad para reconocer objetos visuales conocidos. A pesar de tener una percepción visual normal, la agnosia visual aperceptiva es la incapacidad para formar una representación visual coherente de los objetos. A pesar de tener una agudeza visual normal, estas dos formas de agnosia visual implican una disociación entre los pensamientos perceptivos y el procesamiento semántico de la información visual. Martínez Parra en el 2011 dijo, o bueno, eso lo dijo él, la prospagnosis, qué pena, es algo difícil de leer, y la alexia pura. La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer caras conocidas. A pesar de tener percepción visual normal, la alexia pura es la incapacidad para leer palabras escritas, o a pesar de tener una percepción visual normal. Estas dos formas de agnosia visual implican una disociación entre sí, el procesamiento perceptivo y el procesamiento específico de ciertos tipos de estímulos visuales, caras o letras, dicho por Martínez Parra en el 2011. La
hemiapnosia,